poco de tiempo. Hola, comiendo carnecitas. Un manejo inteligente. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Yo sé que los lomos están mejores que los de Papito Borlado, lo que está peor es la madonesa. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a pedir un aplauso para los que hicieron la comida. Genial. Y hoy, feliz día a todos, porque todos somos trabajadores, todos los que estamos acá compartiendo la comida, la bebida y las palabras. Somos trabajadores que en el devenir histórico no será la misma clase trabajadora que ordenó la Plaza de Mayo. Justo me llaman, sonó la marcha, pero en portugués, por el tema de la integración. Y no será la misma clase trabajadora que ordenó la Plaza de Mayo hace 68 años, pero existe y lleva en su genética la clase trabajadora argentina la celebración de este día tan particular. Y nosotros, para nosotros es una celebración de libertad, y es un canto y es poesía, y es una reivindicación histórica, pero también vamos a tratar de que sea una explicación de su vigencia en la actualidad. Como le vamos a meter poesía, yo pensaba, ¿cuál es la función del poeta? Y el poeta tiene la función de hacer visible lo invisible, de aquel amor prohibido, mostrárselo al mundo. En ese momento, el 17 de octubre del 45, se produjo un hecho que hizo visible lo invisible, el subsuelo de la patria sublevada. Pero nosotros, más allá de que utilizamos la poesía para que nos sirva a explicar algunas cosas, nos dedicamos a la política, y como estamos con la clase trabajadora, no consideramos que la política es como aquellos dicen que es el arte de hacer posible lo posible, o el arte de hacer lo posible. Nosotros, como estamos con las clases oprimidas, decimos que, al igual que el poeta con su poesía, los versos que hacemos en la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y ese 17 de octubre fue hacer un posible lo imposible. Vamos a tratar de hacer posible lo imposible con este trío que nos acompaña, nuestra compañera la rabadera Trosca, que va a entonar algunas canciones, el compañero del doctor Ezequiel Espeche, que en los suburbios lo conocen como el comandante Hugo, donde desempeña su arte. De mañana es un abogado y de noche es un cantor, y nos va a dedicar unas palabras el compañero en jefe, el compañero Mauro Aguirre. Gracias. Gracias. Muchas gracias por haber asistido esta noche. Venimos ya de agradecer esta tarde, hicimos un acto muy interesante, muy atractivo en la Facultad de Ciencias Políticas, con un centenar de personas. Extraño que en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo se celebre el 17 de octubre. Venimos, por lo tanto, un poco cansados. No vamos a repetir lo que dijimos a la tarde, porque algunos de los que están acá ya estuvieron, pero vamos a decir lo mismo, porque no se puede cambiar de opinión en 4 o 5 horas, ¿verdad? Entonces es lo mismo, pero con una letra cambiada. Y este acto que hacemos acá en nuestro local, lo hacemos porque sentimos que el 17 de octubre fue para nosotros, para los argentinos, un canto a la libertad. Y la lucha por la libertad siempre está vigente. La libertad se busca, se pelea, se construye, y una vez que se tiene, se defiende. Entonces el problemita de la libertad es una cosa permanente y tiene la misma vigencia en el 45 que en el 2013. Voy a hacer una referencia a este cartel, que no es ofensivo, es explicativo. Toda vez que terminamos nosotros de exponer, y ahora que nos hacemos acompañar una guitarra, una voz y qué sé yo, siempre, nunca falta aquel o aquellos que nos dicen, che, ¿por qué no lo hacen masivo? Y hemos dado todas las explicaciones del caso. La más fundamental de todas es que
digamos, la expropiación de la política determina que hoy en la Argentina los actos políticos sentidos con un profundo significado político no convocan multitudes. Y entonces, por ejemplo, nos gustaría hacerlo en el Malvinas Argentina. Y tengo esa fantasía de hablar algún día ante 50.000 personas. Pero como no lo entienden y nos vuelven a decir, che, pero ¿por qué no hace masivo, le sale tan lindo con la guitarra y todo? Cortamos por los años, decimos, Mauro es un cagón, no le gusta hablar en público y lo hacemos los actos más chiquitos y cerrados. ¿Me entienden? O sea, no nos propongan más eso. Estamos rompiéndonos el traste, tratando de juntar uno por uno los argentinos y las argentinas a ver si se comprometen con nosotros, que no es el compromiso personal con nosotros, sino que es con una causa. Y es muy difícil porque comprometerse con una causa está en desuso. No se sienten tentadas las nuevas generaciones en asumir como propia la causa de los argentinos. Y entonces hay millones todavía que forman parte del batallón animémonos y vaya. Y nosotros vamos allí y somos un puñado siempre los de la militancia. Pero, consciente o inconscientemente, los argentinos, nosotros creemos, los que estamos acá, que somos conscientes del asunto. Pero las argentinas y los argentinos en general somos herederos del 17 de octubre. Yo hoy hablo modestamente como un heredero del 17 de octubre. Nada de lo que digo, ni nada de lo que estudié, ni nada de lo que aprendí hubiese sido posible si no hubiese habido en la Argentina un acto como fue el 17 de octubre. El 17 de octubre le cambió la cara a la Argentina, no cambió la historia, porque la historia no cambia, ya ocurrió. Lo que cambió fue la direccional que tomaba la historia. Venía en un sentido y por hacerse visible lo invisible, como decía Forlán, la historia que venía en un sentido, y hago así porque venía en un sentido medio derechizado, arrancó para el campo del movimiento nacional, liberador, latinoamericano, y desde allí no ha parado, como voy a fundar en lo que voy a decir, hasta el día de hoy. Ha provocado cambios que hoy subsisten. Y la necesidad y la vigencia de que mañana los cambios que nosotros introduzcamos en la sociedad subsistan, me hace pensar en la vigencia de ayer y de hoy, del 17 de octubre, que fue en definitiva un canto a la libertad. El 17 de octubre fue eso, fue un canto a la libertad. Hoy leía en la facultad un texto de Abelardo Ramos que describe quiénes fueron, en este caso, las mujeres que hicieron el 17 de octubre. Venían de distintos lugares, de La Poma, de Santiago del Estero, de Luján de Cuyo quizá, de Junín de Buenos Aires. De Junín venía Evita. Ella fue una de las que hizo el 17 de octubre. Y fueron llegando a Buenos Aires porque aquellas que habían acompañado a los soldados en las guerras civiles en el siglo XIX, que habían sido las soldaderas, que nunca habían integrado las listas de pago, pero siempre estaban con los soldados siguiéndole a todos lados y lavando su ropa y cocinando, que participaron en las guerras civiles, en la guerra del Paraguay, en la guerra de la independencia. Esas mujeres las olvidó la historia y quedaron acobachadas en esa Argentina rural que no les daba lugar. Y entonces viajaban a Buenos Aires buscando en la ciudad hostil la esperanza de una vida mejor, y muchas veces terminaban conchavadas como sirvientas, haciendo de regocijos a los hijos de la casa y sufriendo la humillación de la servidumbre personal en las casas donde prestaban servicio. Y estas mujeres, entre ellas llegó Evita, de pronto, por este proceso que explicaba hoy Daniel Peña, que nos acompañaba en la exposición en la facultad, se había producido en la Argentina un proceso de sustitución de importaciones, producto de una crisis internacional profunda que
que aquellos que, o desde donde los argentinos importaban mercancías, habían transmutado, reconvertido sus economías en economías de guerra, en plena Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etc. Entonces la Argentina dióse a la tarea espontánea, por un lado, y por otro lado con medidas que acompañó la Revolución Juniana y luego Perón, para propiciar ese desarrollo industrial, de sustitución de importaciones, y aquí, allá y acullá se abrían distintas fábricas, se reclamaba mano de obra y se reclamaban muchas mujeres. Un día esta chica que era sirviente, que la dejaban salir los domingos a hacer una vueltita a la plaza donde se daba la mano con un conscripto calloso que también venía de la zona rural, una amiga que había conocido en la plaza le dijo: trabajo en una fábrica, ¿querés venir? Y entonces se conchabó en una fábrica y pasó de ser una sirvienta sin horario, humillada, sin derechos, sin reconocimiento, pasó a ser una obrera industrial. Y entonces los marxistas se volvieron locos. Porque decían: ¿cómo esto es la lucha de clase? ¿Cómo le va mejor si la explota el capital? Pasaron de la servidumbre personal humillante, de ser sirviente en un domicilio, de alguna concheta histérica por ahí, a depender de una patronal con un gobierno que le reconocía derechos, vacaciones, aguinaldo. En la Argentina se empiezan a cobrar 13 sueldos anuales. Se cobran los 12 sueldos más el aguinaldo, que posteriormente se dividió en 2. Y además se hace el estatuto del servicio doméstico. Y van a ser empleadas del servicio doméstico y nunca más sirvientas. Hasta la palabra tiene otra categoría. Aquella mujer que acompañó a tantos hombres que habían tenido en el campo del pasado y que posteriormente y muchos años después encontraron en la ciudad el olvido, como decía Echevarne, un poeta. Estas mujeres, hombres y mujeres, encontraron en esta nueva situación de la Argentina, sustitución de importaciones mediante, cambia el modelo productivo en la Argentina, y aparece un señor, el coronel Perón, un oscuro coronel, que pide llamativamente la Secretaría de Trabajo y Previsión, pide que le den rango de ministerio a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y empieza a reconocer derechos y a crear sindicatos allí donde no los hubiese. Y entonces aparece el estatuto del servicio doméstico, el estatuto del peón de campo, Peón rural. Peón rural. del peón rural, y tanta legislación obrera, tanta legislación social y laboral. Aquellos antiguos oprimidos que habían sufrido el desarraigo en su propio país, migraban del campo a la ciudad e iban a conquistar la ciudad hostil, rubia, pecosa, afrancesada, anglófila, dando la espalda al país y con una expresión boquiabierta mirando al puerto para que lo sorprendiese. No es esa parte en la que usted va a cantar, no se haga problema, no lo voy a confundir. Digo porque tiene que ver. Se asustó el tipo y dice: no la tenemos. Con una expresión boquiabierta por lo que es novedad, porque toda novedad venía con los mismos buques que traían las mercancías que consumía la gran ciudad. Y ignoraba a este fenómeno, que por eso era invisible, que por eso era no oficial, por eso no entraba en las estadísticas y en la consideración social, política, cultural y del derecho. No ingresaba. Eso, ¿de dónde salía esa masa? Del subsuelo de la patria. Y encontraron que en esa ciudad, hasta ayer hostil, se podía ser feliz. Y de pronto, ese coronel oscuro lo meten preso. En un conflicto dentro de las Fuerzas Armadas que se habían apropiado del gobierno en relación con los partidos políticos de aquel entonces. Y en ese conflicto
en ese momento el coronel Perón había buscado su apoyatura sociopolítica en los sectores más postergados y estilaba el tipo ese no era Carbón, ese hablaba en público, y entonces estilaba en salir al balcón porque se le llenaba la oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces de pronto se le juntaba a toda la muchachada y este arrancaba para los compañeros, no hay problema, lo que han venido a pedir está resuelto y listo. Perón, encima del tipo. Una alegría. Perón iba sintetizando lo que nosotros hoy podemos decir del siguiente modo: el peronismo hizo a Perón, no Perón al peronismo. El peronismo hizo a Perón. Y Perón supo entrever lo que estaba pasando, se recostó decididamente en lo que venía, y la oligarquía advirtió claramente que ese señor interpretaba la nueva época. Perón decía barbaridades para la época como la siguiente, la voy a sintetizar. Se pone a hablar, pero y dice: la Revolución Francesa fue el final del gobierno de las aristocracias. La Revolución Rusa fue el comienzo del gobierno de las masas. Estamos en la hora de los pueblos. ¿Te imaginas los tipos que lo escuchaban? Estoy hablando de 1944. Y él decía: se viene la hora de los pueblos, las masas al gobierno. Y las masas lo escuchaban y decían: ese señor tiene razón. Encima nos reconoce lo que le vamos a reclamar. Encima no soy más sirvienta y este señor me da un estatuto. Perón. Claro, la oligarquía no comía vidrio. Y dijo: este tipo lo tenemos que reventar. Apareció un voluntario, siempre un voluntario, hijo de puta, que dijo: no, esto está certificado. Y dice: yo me atrevo a ir y matar a Perón de un tiro en el pecho. Y ahí hubo un intento de asesinato al coronel Perón previo a que lo metieran preso. Definitivamente lo meten preso y lo mandan a Martín García. Cuando Perón está en Martín García, empieza una gran conspiración. Y la gran conspiración no es hecha por 2 o 3 tipos. Es una conspiración que lentamente se va transformando en la primera insurrección popular, obrera y popular de la Argentina. Y el 17 de octubre termina definitivamente con el siglo XIX. Y ese día cumple años el siglo XX en la Argentina. La Argentina ingresa en la etapa de industrialización, luchando para que esta no se desvanezca, porque se había conseguido trabajo, derechos, avanzar, y lo meten preso. Todo el mundo descubrió cómo era la cosa. Los de abajo porque eran reconocidos, los de arriba por lo mismo. Los de abajo querían a Perón, los de arriba lo querían matar y lo meten preso. La conspiración no es una conspiración porteña. Ocurrieron hechos del 17 de octubre en Tucumán, en Santiago del Estero, en Mendoza, en Rosario y en todo el cordón industrial de Buenos Aires. Los días anteriores, si ustedes lean las crónicas de la época, había movilizaciones, manifestaciones, se escuchaba esa música primitiva, Perón, Perón, por las calles. Había un caldo de cultivo de que algo iba a pasar. Una cosita para tomar porque se me seca la boca. Algo iba a pasar. Pero una situación, llamémosle así, prerrevolucionaria, donde ocurre lo que tantas veces ocurrió en la historia de la humanidad cuando los grandes imperios están en crisis, cuando el lobo no está, jugamos el bosque, ¿no? Aflojan la presión que ejerce el imperialismo sobre los países atrasados, desindustrializados como el nuestro. Situación que tiende a compararse con la de hoy, con la crisis que hay en Europa, Estados Unidos y esta declaración que hace la agencia oficial china, Xinhua. Estoy aprendiendo chino para poder comunicarme claramente con ustedes. Puedo repetirlo por el tono. Xinhua. ¿Qué dice? Hace 2 días, la agencia oficial china: es probable que por toda esta crisis que hay en el mundo vivamos adelante un periodo no americanizado. No coincido con esta última palabrita, porque yo también soy americano. Entonces, sería un periodo
no norteamericanizado. Esto está diciendo oficialmente el Estado chino, que cobija 1000 y pico de chinitos adentro, está diciendo se les acabó. Se acabó. Y en aquel momento se había acabado. Las situaciones empiezan a aparecerse. En esta gran conspiración, una gran parte de la CGT no quería convocar a la huelga general para rescatar al coronel Perón de la prisión. Y fue un tal Libertario Ferrari, miembro de Forja y el sindicato de ATE de la época, que votó. Votó 2 veces, tipo. Votó por su sindicato, digamos, por la Confederación, y votó por su sindicato propio, donde él pertenecía. Dijo, ahora voto por tal, tal. Y en el despelote, después de 10 horas de discusión, Libertario Ferrari votó 2 veces. Jauretche cuenta esto, Miguel Ángel Chena cuenta esto. Sí, estaban movilizando. Cipriano Rey era de la CGT. Era de la carne. No, de la... Cipriano Rey era de la CGT, me parece. De la CGT, sí, seguro. Después se que dudaba. pero... La CGT, fíjense otra analogía histórica, ¿no? La CGT estaba dividida. Hoy también. La crisis internacional estaba vigente. Hoy también. Ojo. Los jueces, ya vamos a hablar de los jueces. Hoy a los jueces les piden democratizar la justicia y se hace lo boludo. En esa época también. Ya vamos a contar el asunto de la corte. Se produce la gran conspiración y mientras se votaba en la Confederación General del Trabajo, los morochos ya habían ganado la calle. Y entonces el subsuelo social de la Argentina aparecía por las calles de Buenos Aires con una música muy primitiva, en 2 tonos, una de las melodías que cantaban. Perón, Perón. La otra canción que cantaban ese día era un poco más larga, pero inconfundible también. Queremos a Perón, y nada más. Perón, Perón y queremos a Perón. Es el primitivismo de una novel clase obrera que había sido tantos años despojada y había tenido estos logros inmediatos que no quería perder. En consecuencia, fueron al 17 de octubre a defender lo propio con un canto de esperanza. Cantaron por primera vez en la Plaza de Mayo, que no les pertenecía. Le había pertenecido a los gauchos federales un siglo antes y después nunca más. Fue la plaza de la oligarquía, de las grandes recepciones y demostraciones de los actos oficiales. Era un sector público que le pertenecía a esa Argentina que miraba al puerto, y de ese espacio público simbólico se hizo cargo la clase trabajadora argentina y cantó en ella. Pudo cantar en la Plaza de Mayo y por más primitiva que fuese su voz, todavía perdura. Tiempo antes de morirse, Perón dijo: llevo en mis oídos la música más maravillosa que para mí es la voz del pueblo argentino. Y murió quizá escuchando aquel canto primitivo. Perón, Perón. Nosotros nos sentimos herederos, y no es una metáfora, casi que es literal. Nos sentimos herederos de aquella música, que para nosotros también es la música más maravillosa, porque trajo un canto de libertad y esperanza. Aquella sirvienta, cuando pasaba de la servidumbre personal a la explotación del sistema capitalista, con derechos, con estatuto, etcétera, etcétera, daba un salto a la libertad. Y entonces trabajaba 8 horas por día, 5 días por semana y sábado inglés. Y disfrutaba de su quincena, disfrutaba de su sueldo, y se vistió de rubia, se teñían el pelo, tenían plata para ir a la peluquería. Y Ramos dice: qué problema para los sociólogos, cómo esa ciudad se llenaba de rubias. Y eran estas morochas teñidas, de pómulos salientes, que venían del interior y gozaban del privilegio de comprarse tacos altos, un vestido nuevo. Eso fue el peronismo. Perón no lo hizo. Esas mujeres hicieron a Perón. Esas mujeres hicieron a Perón. Son las mujeres del 17 de octubre. Metan en todos los cientos de miles que se le ocurran el nombre de Evita. Evita llegó también con su monedero, con su vestido raído,
a conquistar la gran ciudad y trabajaba en un radioteatro. Perón la conoció en circunstancias muy particulares, terremoto en San Juan, los artistas hacen un acto, se encuentran en el Luna Park, ella lo invita a que ayude y él la invita a salir. La sociedad pacata de la época no soportaba que este hombre cincuentón se fuese a vivir con una joven y no se casase, porque estas morochitas tenían relaciones irregulares. Entonces todo le costaba doblemente a Perón. Defendía a los obreros rurales, defendía a los trabajadores de fábrica, defendía a las obreras, se hacía ídolo de la nueva clase trabajadora y encima se entreveraba con una muchacha joven y se iba a vivir con ella. Que me encanta porque se cagaba en la Argentina pacata, que tenía 17.000 cartabones que vos podías y debías rendirle culto, y nunca rendirle culto a lo único que hay que rendirle culto, que es a Dios y al pueblo argentino. Las gordas de la oligarquía. Las gordas de la oligarquía que se opusieron a Evita porque era muy joven. Cabecita negra. Evita reconoció a los suyos porque eran de ella, porque ella venía de ahí. Y el aluvión zoológico, como dijo Ernesto San Martino, de la Unión Cívica Radical, ex militante universitario del Centenario Partido, del más que Centenario Partido. Digo porque hay muchos universitarios que conocen, que hoy se llama Franja Morada, pero son radicales, como este señor que caracterizó a ese brote en Argentina escondida como aluvión zoológico. Había llegado el aluvión zoológico así despreciado, tratado como animales, y a ese aluvión zoológico Evita le decía, que lo decían los cabecitas negras en forma despectiva, porque eran todos morochos, y Evita le decía mis cabecitas, porque ella venía de ahí. Hay una cuestión de clase fundamental para entender todo este proceso. Pero con ese aluvión entraron muchas cosas en la Argentina. Ese aluvión maravilloso y esa música maravillosa en 2 tonos que acababa de señalar, entraron cosas enormes en la Argentina. Fíjense, era el arrabal que tomaba la ciudad, era el conventillo que se instalaba en el centro. Se diluyen las fronteras geográficas y socioculturales y empieza la mixturación y el mestizaje. No se podía hablar más de la Argentina hispánica, criolla, grecorromana. Era la Argentina de verdad, todo morocho, todo mezclado. El mestizaje es nuestra raza, y el mestizaje es nuestra insolencia, el mestizaje es nuestra rebeldía, y el mestizaje fue reconocido a partir del 17 de octubre con su lenguaje, con su música, con su arte. Y hubo teatro argentino, y hubo cine argentino, y los argentinos nos quedamos con un vicio que no queremos, al que no queremos renunciar, que es cantar en castellano. Y entonces entró el tango. Entró de guapo, pidiendo permiso, y dijo: yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací ni me acuerdo, en una esquina cualquiera, una luna arrabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino, donde guste y cuando quiera. Y entraba el tango y quedó puesto en el lenguaje de los argentinos. ¿Quién no sabe Cambalache? ¿Quién no recuerda a Enrique Santos Discépolo, a Homero Mansi, a Cátulo Castillo? ¿Quién no lo sabe que sienta la Argentina? Y eso tejió un hilo conductor, una cadena de las que no se ven, liberadora, que fue la conexión de ese vicio de los argentinos de pensar y cantar en castellano, de hablarle a las chicas, invitarlas a salir y enamorarse en castellano y no en inglés. Y entonces esta reivindicación fue una reivindicación sociocultural de los argentinos. Y entonces los rockeros de la década del 60, a partir del maestro del rock nacional, Lito Nevia, que fue el primer rockero que cantó en castellano, el rock se cantó en castellano, y cantar en castellano
hablar en la lengua de la madre, pensar en la lengua de la madre, sentir como sentimos los argentinos, no es otra cosa que liberarse. Eso es la liberación. Nosotros estamos atormentados por cadenas que nos apresan. La droga, el alcohol, la incomprensión, la universidad y los medios de comunicación. Nosotros buscamos libertad, queremos la libertad. Y hay un tema que le canta a la libertad desde el punto de vista del oprimido, que es un tema que hizo un tal Chico Novarro. Lo hizo durante la dictadura militar, cívico-militar del 76 en adelante. Se llama Carta de un león a otro y no se atrevía a cantarlo en público, era tan cagón como yo. Y entonces, Baglietto, que era un guacho picante en esa época, dame el tema. Y cantó esta canción. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero. Aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta, tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisiera. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes si ya mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente. Parece que miran diferente, sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermanos, y miren qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipar puede su suerte, volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, Mira el paso. pero ese día viene llegando. El tema de la libertad en abstracto y las libertades en concreto, que tienen que ver en definitiva con la liberación nacional y social de los argentinos, avanza y retrocede conforme a una
innumerable cantidad de variables que muchas veces no se pueden controlar. Sin embargo, el 17 de octubre, con el tango, con el idioma, con el arte, con el cine, con el teatro, con los poetas, con Enrique Santo Discépolo, con Homero Manzi, con Cátulo Castillo, con los grandes escritores que nos enseñaron que no se respetan como libros de texto en la universidad, pero que nosotros leemos e impulsamos a su lectura porque dicen la verdad y lo dicen bonito, que es muy importante. No es lo mismo decirle a una chica te quiero, decírselo de otra manera, ¿verdad? Hay que saber decir lo que se siente. Dígaselo, decía Perón, ¿se acuerdan de esa anécdota? Dígaselo, y si estuvo bien el tipo y usted lo quiere, dígaselo. Y yo le agregué, además decíselo bonito. Entonces ingresaron todos estos tipos que nos enseñaron a comprender la historia argentina: Jorge Abelardo Ramos, Arturo Jauretche, el propio Perón, Scalabrini Ortiz. Entonces, la vigencia del 17 de octubre quedó plasmada porque brotaba una nueva Argentina, más allá de que fue todo este proceso acompañado por medidas concretas. Hubo elecciones libres y sin proscripciones por primera vez en la Argentina, después de la década infamante, porque se practicaba, como fue declarado en el mismo Congreso de la Nación, el fraude patriótico, y ahí se votó libremente y sin proscripciones por elecciones custodiadas, y ganó el general Perón, enfrentado por el candidato real de la política, que era Sproul Braden, que era el embajador norteamericano, que quería someter a esa Argentina que buscaba su liberación. Temita pendiente de la generación independentista sanmartiniana, hacía nada más que 150 años. Pero Perón busca la independencia y la justicia. ¿Cómo hizo para lograr estas cosas? La liberación es fácil, decía Perón, nosotros la obtuvimos. El problema es sostenerla, decía Perón. Por eso necesitamos hacer un gran bloque regional, por eso necesitamos unir a Latinoamérica. Perón, 1972-73, habla de esta manera, como acabo de decir. En ese momento se logra este proceso de liberación con medidas tales como todas las medidas laborales y sociales que acabo de citar, con el voto de la mujer, porque esa mujer irreverente, digamos, que se había apropiado en su momento con sus hombres de la Plaza de Mayo, esa mujer termina en definitiva votando en la Argentina. No votaba hasta ese momento la mujer a lavar camisas, a lavar la ropa, a hacer la comida, buena madre, buena esposa, y la calle para los hombres, y los asuntos públicos para los hombres, y las mujeres adentro. El peronismo las llevó a vivir la vida mucho más completa, la vida más compleja y mucho más feliz y esperanzadora. Entonces, la liberación, eso es libertad, eso es libertad. Poder hacer lo que uno quiere, gozar de la vida, vivir conforme a cómo se labura y poder disfrutar de eso con sus amigos, con sus compañeros, tener una esperanza, eso libera. La esperanza es liberadora. El peronismo era esperanzador. Aparte de serlo Perón, el peronismo era esperanzador. Y entonces, cantarle a la libertad siempre se vinculó al peronismo. Todos estos muchachos han actuado, que ya son antiguos muchachos, han actuado muchos de ellos en el acto del Bicentenario. Se logró hace 2 años, 3 años. El canto a la libertad quedó pegado a cada generación que quiso sacarse una baldosa de encima, tuvo que recurrir a esta tradición. En la misma época, cuando se recuperaba este sentido tan profundo de libertad, después que lo habían volteado a Perón, 1955, y que había una gran desazón, Perón tenía razón cuando decía: ya vamos a volver, porque nosotros no sé si fuimos tan malos, pero los que vinieron fueron mucho peor que nosotros, así que voy a volver a hacer gobierno seguro. Mientras Perón estaba en el exilio, en la Argentina, las nuevas generaciones comprendían que todo lo que le habían dicho era mentira y había que recuperar aquello que se había perdido. Y aparecen tipos como Pedro y Pablo que entienden
a las hijas de las que hicieron el 17 de octubre y cantaban algo más o menos así. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Y eso ya mediados de los 60, rimando a los 70, clavaban suecos, minifalda, pegaban un giro y partían la calle. Ya no eran las mujeres sanas, fuertes y limpias que pregonaba la revolución juniana para procrear soldados de la patria. El arado rompe la tierra, el soldado vigila y vos a la casa. Se clavaban los suecos, las mini, vamos nomás, y Daniel Peña las perseguía. El próximo decano de la Facultad de Ciencias Políticas, vamos a celebrar el próximo 17 de octubre la Facultad de Ciencias Políticas con el decano presente en el aula magna. Que les hace cantar y sentir a los argentinos en castellano. Y este rock lento de Pedro y Pablo es en ese momento una especie de himno para las nuevas generaciones. Otro tipo que venía del rock, ya me vamos napeando, otro tipo que venía del rock y que de pronto, y más o menos para la misma época, empezó a interpretar baladas. Algunos dicen que tuvo mucho éxito porque era fachero. Yo he preguntado, y sí, el tipo era fachero, que tenía una voz, si te pega un jetazo. Dicen algunas perversas. Pero yo he visto tipos muy facheros, muy musculosos, trabajo lindo, y no tuvieron el éxito que tuvo este tipo. Este tipo cantaba cosas como la que ustedes van a escuchar. Años 67, 68. Quiero encerrar tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime pequeña, ¿qué más puedo pedir? Bueno, después le cantamos el video. Fíjense, la segunda, lee la segunda, lentamente. Va. Tu peligrosa insolencia me estremece. Esto. No tenía que ser sana, fuerte y limpia. Conquistaban las mujeres a sus hombres con una peligrosa insolencia. Y la picardía los hacía sonreír. Las mujeres tienen otra participación social. Había una transfiguración sociocultural. ¿Se entiende? Hay una nueva mujer, hay un tipo nuevo de mujer que seduce a los hombres de otra manera. No es reivindicada la sana, fuerte y limpia. Es esa mujer. Y fíjense que en dos géneros distintos. Este segundo que canta acá es Sandro. Y lo escuchó Latinoamérica. Y yo nunca le di bola. ¿Será porque no me gustaron los labios? El asunto que me sorprendía hace algunos años, porque había un tipo, Sandro, que llenaba 40 veces el Gran Rex. Iba al Luna Park y llenaba 40 veces el Luna Park. Hizo una barbaridad que la tendrías que hacer vos, Walter Rajá, para ti algún día en tus calidades artísticas, sobre todo cuando cantás el de las espinas y los clavos, es tremendo. Él se puso de novio en un colectivo con eso. Bueno, no, en serio, después yo te lo voy a contar. Y es verdad.
Este tipo, Sandro, había cautivado durante 40 años a las mujeres argentinas, las de abajo, y cantaba en el Luna Park, o en el Gran Rex, con una campana. ¿Sabían eso ustedes? Yo les cuento la anécdota. Que me enteré viendo alguna documental y leyendo cosas de lo que había sido Sandro. Lo que me motivó a descubrir en sus letras su éxito incondicional, digamos, con millones de mujeres en Latinoamérica, porque fue famoso en América Latina. Ponía campana el tipo, porque no lo dejaban cantar. Él empezaba a cantar, tu peligrosa insolencia, ¡ah! Y le tiraban el ñocor, pinacha bomba, le digo, paren, le tiraban la plata interior. Algunas más suaves le tiraban unas flores, pero eran pocas. Entonces el tipo no podía cantar, decía, pará, que estoy cantando, y volvía a empezar el tema, y las locas, ¡ay, papito! Cosas. Entonces el tipo instrumentó una campana, y entonces le habló a sus nenas, así le decía, nenas, cuando yo toque la campana ustedes gritan, y yo las dejo gritar un rato, papito, guacho, te voy a matar, cosas, y te tiraban cosas. Toco la campana otra vez, ustedes se callan, y yo canto, ¿está? Perfecto, entonces tipo, talán, 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 y cantaba. ¿Cómo se puede tener ese dominio del público? Es imposible. ¿Saben por qué? Porque les hablaba al corazón. Porque sabía exactamente lo que les decía. Estas mujeres, que son las hijas de las que hicieron el 17 de octubre, estas mujeres querían conquistar con su insolencia. Y más allá de que su mirada era cándida, que significa falta de malicia. Eso es la candidez, falta de malicia. Y eran miradas faltas de malicia, pero insolentes. Y eran pícaras. Y entonces con su picardía y con su insolencia, su irreverencia, herederas de las que hicieron el 17 de octubre, nos empezaron a conquistar desde aquel día hasta hoy a todos nosotros. Que somos unos boludos que nos gustan así, picaronas, y nos gusta que las mujeres nos arranquen una sonrisa, sino un salamito, ¿cierto? Bueno, que era patrimonio de los hombres, hoy lo conté en la facultad, era patrimonio de los hombres el derecho a hacer reír a una mujer. Le preguntaron a Antonio Bandera, ¿qué le va a preguntar a Antonio Bandera? Le dicen a Antonio, el tipo le dice a Antonio, dice, ¿cómo, vos que sos tan ganador con las mujeres, cómo haces para ganarte una mujer? Y este empezó con todo el verso, y dice, cada mujer es un mundo, y saber por dónde entrarle. Bueno, pero ¿cuál sería el mecanismo? Y le dice a Antonio Bandera, que tendría que haberle dicho, mirá, me otaria, si viste la facha que tiene Antonio Bandera, no necesita hablar. Pero el tipo humilde. Y le dice, bueno, yo creo que lo que el hombre tiene que hacer para ganarse una mujer, en principio, es arrancarle una sonrisa. Habían cambiado tanto las cosas en la Argentina, que tu picardía me hace sonreír, y entonces quiero llenarme de ti. Porque me haces reír, porque sos insolente, porque sos una atrevida. Había un tipo nuevo de mujer en la Argentina. Y esas cosas perduraron, más allá que de la nacionalización del comercio exterior cayó con la Libertadora, la nacionalización del crédito cayó con la Libertadora, la nacionalización de la banca, necesaria para nacionalizar el crédito, cayó con la Libertadora. Derechos sociales y laborales conquistados en la década de oro del peronismo fueron violentados. La Argentina entró en un periodo de quiebre y de entrega como nunca antes. La proscripción, se había votado libremente y sin proscripciones el 24 de febrero de 1946, y a partir de 1955 hubo un gran proscripto. Perón, sí, Perón. Y el pueblo argentino estaba proscripto porque quería votar a Perón. Y el peronismo. Pero el peronismo era la parte consciente del pueblo argentino. Se votaba con lo que había porque no había más remedio, pero el candidato, el movimiento mayoritario, era el peronismo. Eso no entraba en las elecciones durante 18 años en la Argentina. Entonces se perdieron derechos políticos, se perdieron derechos sociales y laborales, se perdieron las grandes medidas económicas, se volvió obsoleta la infraestructura instrumentada en épocas de Perón, los trenes se volvieron viejos. Pero estas cosas pasaron de largo. Esto había quedado grabada en el alma de los argentinos y rebrotaba como una realidad que no se puede mantener oculta. Viene acá, cuento la historia del salvavidas. Si ustedes se meten en una pileta con un salvavidas inflado,
lo pueden tener un rato, 15 minutos, una hora, un día, 2. De pronto ustedes se cansan y el salvavidas hace ¡pam! Esto pasaba con lo que pasó. Esto ha sucedido en la historia argentina hasta el día de hoy, con lo que significó el 17 de octubre. No hay marcha atrás, no se puede volver atrás. Siempre existe en la memoria colectiva de los argentinos lo ganado en aquellas jornadas gloriosas y que lo que generó aquel momento de gloria ha quedado instalada en el inconsciente de los argentinos. Eso está. Y toda vez que avanzamos aparece otra vez el cine argentino. Por ejemplo, ahora Ricardo Darín dice: ¿por qué no vas a grabar a Hollywood? Porque soy cagón. No, porque me gusta grabar en la Argentina, porque no necesito que me paguen la millonada de dólares que me pagan en Hollywood y yo ser preso de lo que me quieren hacer. Vivo bien, laburo en mi país. Hoy hay cine en mi país. No hubo cine, dije antes, en la época, pero vuelve a haber cine en la Argentina, y vuelve a haber teatro, y vuelve a haber música, murgas, y vuelve a haber una alegría, y vuelve a haber una esperanza, y vuelven a haber puestos de trabajo, como ocurrió en aquella época, y se vuelve a las mismas cosas. Y fíjense que hoy pesa una amenaza sobre los buitres de la deuda, con los que trafican con la renta nacional, con los que fugan los capitales. Hay una amenaza permanente. Guarda que nos quedamos con el monopolio del comercio exterior y nacionalizamos el manejo del dólar. Hay una amenaza permanente del gobierno. ¿Saben por qué? Porque eso ya fue hecho en la historia argentina. Y nos fue muy bien. No jodan, porque se pone difícil otra vez. Y entonces es una yegua, ¿no? Ahora se entiende. ¿Por qué es una yegua? Porque va a volver a pasar lo mismo. Porque han quedado grabadas en las cabezas y en los corazones, en el alma de los argentinos, de aquellas conquistas. Y todo el mundo recuerda, y si no lo recuerda personalmente es porque se lo contaron, que alguna vez fuimos felices. Este proceso que se da en la Argentina se vincula a un proceso que recorrió como un latigazo toda América. El blues, bossa nova y el rock nacional en la Argentina. Mediados del 60, Vinicius de Moraes. De Vinicius de Moraes yo le cuento una anécdota para situarlo, nada más. Después le profundizamos en el contenido. Un día va Vinicius a un país del África y llegaba tarde a un recital que tenía que dar Vinicius. Iba en un taxi. El taxi quería dejarlo rápido para captar otro cliente. Y se la pone a otro auto. Y otro auto se la pone al taxista, que conducía donde iba Vinicius de Moraes. Digamos, el numen del samba brasilero y la bossa nova. Vinicius. Y entonces, ¡pum!, chocan. Este que hablaba de brasilero no entendía un carajo lo que estaba pasando. Y entonces se baja el taxista y dice: Catonga da vironga du caburete. Yo le digo: en ese dialecto que yo no manejo muy bien, andar a contar. Pero bueno, alguien se paró. Y el tipo llegó al recital. Llega a Brasil y escribe un tema: Catonga da vironga du caburete. Y se hace famoso en todo el mundo. Y un día viene un amigo y le dice: ¿vos sabés lo que ha escrito? Sí, Catonga da vironga. No, eso quiere decir la madre puta que te parió, tarado. No, unos locos divinos. Con una playa de mujeres que acompañó aquel periodo de la bossa nova y el samba brasilero, que era una expresión parecida a ese ritmo que le canta el dolor en Estados Unidos, que es el blues, la música negra. Y entonces hay una especie de integración afroamericana que surge de abajo y que se combinan los ritmos. Escuchen ustedes una bossa nova que va a interpretar el comandante Hugo de Lander Mendoza. Y no se sorprendan. Olha que coisa linda, cheia de paz. Ela, menina que vem de paz. Juntos e falamos caminho do mar.
seu balanceado é mais que um poema, é a coisa mais linda que já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorriso cinge de passa, eu fico mais lindo por causa da música. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Miren la manita. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Ah, porque estoy tan sozinho. Ah, porque todo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Nos habíamos tomado unos té fríos y tipo 2 de la mañana yo ya hablaba de cualquier cosa. Entonces le comenté al comandante Hugo, porque ya esa hora es grande, y entonces le comenté esto de ese proceso inarticulado, pero que sin embargo era como el salvavidas escondido, en algún momento saltaba. Y le dije, hacé la prueba con Chica de Ipanema y la balsa. Y cuando iba tocando, el tipo se sorprendía a sí mismo, porque seguía tocando y podía tocar los dos temas con los mismos acordes, el mismo alguna cosa, y hacer la balsa medio masticante, ¿me entendés? Que parezca una bossa nova. Y le salen esas cosas. Porque el proceso musical afroamericano recorre la América Latina, nace y muere rápidamente el blues como protesta. Estados Unidos aplasta todo. Pero en Latinoamérica se extendió y toda la generación del samba brasilero tuvo que irse de Brasil por la dictadura brasilera. Y todos los rockeros en la Argentina se la tuvieron que tomar. Fíjense qué vinculación hay entre la melodía, el arte, la música, la poesía y cómo esto se expresa políticamente, y las respuestas de las clases pudientes que no aceptan y que son capaces de ver en la arruga del papel donde brota el calor y la esperanza de los argentinos. No te dejaban ni cantar. Tanto así que muchos temas de la época, lo hemos explicado en otras exposiciones, muchos temas de la época tuvieron que ser ocultados o transfiguradas sus letras hasta que después pudo salir el original. En una dictadura posterior pasaba esto como una carta de un león a otro. Pero la historia no se detiene. Y hay cosas que llegaron para quedarse para siempre. Ustedes se acuerdan que en algún momento alguien cantó Las penas de Malena, porque en algún momento, digamos,
aparece la figura de Malena como la chica del arrabal, que en un callejón cualquiera perdió el tono de su voz y se volvió sombría y triste. La tristeza de Malena era la tristeza de las mujeres del arrabal previo al peronismo. Tiempo después, alguien cantó las penas de Malena y las de todas las Malenas argentinas, y cuando murió, un autor hizo un tema que se llamó Garganta con Arena, porque el que la cantaba y enamoraba a hombres y mujeres con aquella canción era el polaco Goyeneche. Cuando murió el polaco, un tal Cacho Castaña escribió Garganta con Arena. Y Garganta con Arena, si ustedes la escuchan, van a ver el compromiso enorme que tenemos los herederos del 17 de octubre. Adelante. Pero hay que entender la letra. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantan. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le canto. Tu voz de duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo abandono. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canto. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicio de cantor. Ya ves, a mí a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canto. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. La rabalera le decía hasta hace 10 minutos, no quiero cantar porque me sale mal. El día que le salga bien, suspendemos todo el tango de Manda y vamos a seguir, ¿cierto? Bien, los jugos, las Trotsky, son... ¿Quién dice que esta chica Adriana, ¿cómo se llama? Varela. Varela. Es una discípula de la Trotsky. Es discípula. Se juntan. Lo que pasa es que ella se dedica a la política, la otra al arte, entonces se hace famosa en su ámbito. Hay contrato. Bien. Nosotros
tenemos todo el compromiso, porque también nos dejó a nosotros, Pichuco nos dejó unos versos debajo de la almohada. Tenemos una carga enorme, tenemos que hablar de las penas de Malena, tenemos que ver cómo resolvemos la pena de Malena, y no nos conforma que nos aplaudan y que quede bien lo que decimos. Nosotros tenemos que transformar el aplauso, el reconocimiento, lo tenemos que transformar en esperanza. Digo, los herederos del 17 de octubre, de la militancia política, del combate, de la lucha, tenemos que transformar esa esperanza en acción política como instrumento eficaz para la liberación nacional y social. Y entonces, Garganta con Arena es un principio. Nosotros sabemos que tenemos que cantar aunque nos estemos muriendo, y encima dejar el huevito puesto porque otros tienen que seguir cantando los versos que Troilo nos dejó. Andando, ¿viste cómo te tiro? Andando, este salvavidas rebrota permanentemente, y nosotros hemos podido resumir, recuperar el arte, la cultura, la lengua, la política, las mejores medidas, una visión latinoamericanista. Nos emociona el Papa, por argentino, por peronista y por humano, por no digo que desprecie, pero por austero, por ese no compromiso con ese Dios dinero, y nos da de pensar, y nos da de querer, y nos da de esperanzar a millones de seres humanos que quizá hasta el día anterior le rendían culto al Dios dinero. Y todo eso nosotros somos los grandes acopiadores de toda esa herencia, y sobre esa herencia no inerte, sin divisa, nos hacemos cargo de toda esa herencia. Generamos esperanza, generamos acción política. Perón se ganó a los argentinos diciendo que las fuerzas vivas eran los vivos de la fuerza. Sandro se ganó a las mujeres latinoamericanas porque le quería llenarse de su peligrosa picardía, de su peligrosa insolencia. Nosotros tenemos que a las insolentes y los insolentes de hoy decirles quiénes son los vivos de la fuerza hoy, para transmutar esto en la denuncia en esperanza, y la esperanza en acción política, en instrumento liberador. Tenemos que saber, supo Perón, quién era el que mentía y el que no mentía. Y nosotros tenemos que decirle al pueblo argentino, tenemos que decir a los compañeros, a las compañeras, en la universidad, en el sindicato, en el barrio, en donde estemos, tenemos que explicarles quiénes son los que mienten. Y andamos rodando por la vida hablando de los que mienten. Algún día los actos los vamos a hacer masivos y yo dejaré de ser cagón. Vale decir, algún día miles de argentinos nos van a estar aplaudiendo en el Malvinas Argentinas. Pónganle presente. Primero va a ser Decano Peña. Pero nosotros... ¿Me permite? Sí. Permíteme. Sí. Voy a agregar esto solamente. El compromiso para todos. Hasta el 17 de octubre del año que viene lo festejamos en la Facultad de Ciencias Políticas. Que la vamos a conducir nosotros. No es un tema personal, el tema es el siguiente: ¿por qué queremos con Mauro manejar esa facultad desde hace muchos años? No es un sueño que tenemos de ahora, desde hace muchos años, y nunca hemos podido. Quizás ahora estamos más cerca que nunca y lo tenemos que concretar, porque ustedes van a conducir la provincia de Mendoza, van a conducir la universidad, de todo. De acá va a salir. Este es el compromiso que les pido que asumamos entre todos y que entre todos nos reafirmamos. El 17 de octubre del año que viene, Mauro va a dejar de ser un cagón porque va a tener que hablar con más gente. Rodando, explicando. Siempre donde hay una injusticia, hay un peronista dispuesto a denunciarla. Y esto es andar por la vida con los puños llenos de verdades, de denuncias, de esperanza, y con un compromiso político asumido
por lo nuestro, por lo propio, por lo genuino. Hemos andado rodando y queremos saber quién miente, según dice el comandante Hugo. Ando rodando por mi camino buscando puertas abiertas, señas que me hagan ver parques, bares, calles, trenes y lugares, cielos, infiernos, todo me da igual si no sé. Si no sé para qué vivo, si en el mar se muere el río, de la tierra prometida, solo me quedan heridas, pero de estas voy a sacar la respuesta. Voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si sabe quién es el que nos miente. Si no sé para qué vivo, si en el mar se muere el río, de la tierra prometida, solo me quedan heridas, pero de esta voy a sacar la respuesta. Voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si sabe quién es el que nos miente. Voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si sabe quién es el que nos miente. Voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si sabe quién es el que nos miente. Como nosotros habíamos escuchado la canción hace un tiempo, salimos a averiguar quién es el que nos miente y ya lo sabemos. Y entonces, a sabienda de quién es el que nos miente, sabemos que, entre otras cosas, no quieren que rescatemos ese pasado que nos enorgullece, no quieren que siga siendo para nosotros la música más maravillosa, la voz del pueblo argentino. El maestro Nevia, que fue el tipo que primero cantó en castellano el rock en la Argentina, en el Bicentenario terminó, como se lo merecía el maestro, cantando ante cientos de miles en la calle 9 de Julio en Buenos Aires. Y cantó un tema, entre otros, de su autoría, que se llama Yo no permito. Y dice en una parte de ese tema, yo digo si vieron los actos del Bicentenario, por ahí decía: yo no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir. Y si lo digo, es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y nosotros sabemos que los argentinos venimos insistiendo hace 200 años en que queremos una sociedad más justa, un país independiente, entrelazado con el resto de los países de América Latina que han atravesado nuestras mismas vicisitudes. Esto lo decía Lito Nevia, lo cantaba Lito Nevia ante cientos de miles en la calle 9 de Julio, mientras en la Casa Rosada había una heredera del 17 de octubre, una mujer, 2 veces presidenta, electa en elecciones libres sin proscripciones por el pueblo argentino, que entre otras cosas había legislado en favor de la asignación universal por hijo, recogiendo la herencia de aquellas que hicieron el 17 de octubre. Compañeras y compañeros, sépanlo, somos muchos los argentinos que sabemos que vamos a seguir insistiendo. Nada más y muchísimas gracias.
yo quiero aprovechar la oportunidad y disculpen la interrupción porque agradezco primero la invitación de los amigos y compañeros de integrar Movimiento Nacional y Popular. Atento a la fecha conmemorativa que es el 17 de octubre, nobleza obliga, y yo como peronista debo agradecerle a Mauro esta docencia y esta militancia que él realiza desde su perspectiva y desde su movimiento. Y no estoy de acuerdo con ese cartel. Y voy a decir por qué, que tiene que ver con lo que dijo él. Yo creo que no es cagón. Yo creo que él está cuidando la pureza y la naturaleza ideológica de este sector. Yo creo que él está protegiendo de lo que muchas veces distorsionó a nuestra ideología, que es la política puntería. Y me parece que, como él lo dijo en algún pasaje de su alocución, trazando un paralelismo con aquel 17 de octubre, yo al contrario creo que va a tener que salir, porque la realidad va a llegar a un punto en que nos va a obligar a salir, porque el país necesita de esos cuadros de los cuales hablaba Perón, esos cuadros intermedios de la conducción, que hoy el país está necesitando, formados en una ideología para conducir los destinos de una provincia, de un país o de una nación. Entonces yo creo que ese cagazo del que hablamos, que no es cagazo, es el temor al fracaso que muchas veces nos hicieron equivocar, la política partidocrática. Pero con orgullo debemos decir que esta juventud, que hoy día se recuesta sobre una ideología y tiene convicciones, en algún momento va a tener que asumir el rol protagónico que asumieron esas mujeres y esos hombres el 17 de octubre. Nada más, compañeros. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo? Si no, nos vamos a chupar. ¿Vamos a tomarte un algo? Sí.